Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Jorge que hay. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. El presidente estadounidense anunciará hoy su decisión sobre el acuerdo nuclear con Irán. Trump no viajará a la inauguración de la embajada en Jerusalén, pero sí su hija Ivanka. El soldado que remató al terrorista herido concluye su pena y sale en libertad. Escándalo en la representación política judeo-argentina con un caso de abuso que lleva a la destitución de su presidente. Estos son los asuntos del día. Hablaremos después con Raquel en la agenda cultural. Ahora comenzamos hablándoles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que informó que hoy hará pública su decisión sobre si se retira o no del acuerdo nuclear con Irán, rubricado por las principales potencias mundiales con Teherán en 2015. El presidente francés Emmanuel Macron, así como la canciller alemana Angela Merkel y el ministro de Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, han acudido a Washington en los últimos días para presionar al mandatario para que permanezca en el acuerdo. Trump ha dicho en varias ocasiones que se retirará del pacto si no es revisado y exige para ello limitar el sistema de misiles balísticos de Irán y su influencia en la región. El acuerdo, firmado entre Irán y el grupo 5+1, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, más Alemania, limita el programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, pero no incluye ninguna referencia a las armas convencionales o a la política exterior de la República Islámica. Por su parte, el presidente iraní, Hassan Rouhani, advirtió a Estados Unidos de que se arrepentirá muy pronto si abandona el acuerdo nuclear, al tiempo que reiteró su negativa a negociar un nuevo pacto. Bueno, dado que este mismo informativo sale al aire apenas unos minutos antes de las 8, que será la hora en que se comunique, no sabemos si los oyentes podrán oírlo o seremos todos pasto de las llamas de una conflagración nuclear internacional y una hecatombe. Pero como este tipo de desastres han sido anunciados tantas veces, yo tiendo a ser un poquito más escéptico respecto a los agoreros y creo que, en definitiva, habrá una retórica muy agresiva y tampoco va a pasar absolutamente nada de lo que peor de lo que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, en Siria. O sea, las consecuencias que puede tener el hecho de que incluso si Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear, tampoco creo que lleguen más allá del plano diplomático, del plano retórico, de las declaraciones, etcétera, etcétera. Porque, otra vez, no sé cuál va a ser la resolución, pero me parece que Donald Trump, a pesar de que fueron a visitarlo Macron, Merkel y Johnson, justamente si fueron tantos, fue porque no lo convencieron. No lo convencieron de retirarse de este acuerdo nuclear. Yo creo que el único que podría haber suavizado esta situación hubiera sido si Netanyahu le hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué? Vamos a aguantar un poco más o no sé qué. Y yo creo que las cosas no van por ahí. Yo creo que, igual me equivoco, pues 180 grados en dirección totalmente contraria, pero creo que Donald Trump va a subir la apuesta, va a decir que si hasta el día 12, que es cuando realmente tiene que decirlo delante del Congreso de Estados Unidos, pues Irán no acepta la renegociación del acuerdo o la ampliación de ese acuerdo, pues que Estados Unidos se retirará. Yo creo que va a haber ese tipo de respuesta. No va a ser de que nos vamos por la cara, porque eso lo tiene que decir primero en el Congreso, si no, no tiene ninguna validez, pero sí que dirá, pues quedan 4 días y si Irán no acepta la renegociación de extender este acuerdo al tema de los misiles y al tema de la financiación del terrorismo, entonces yo voy a renunciar, Estados Unidos renunciará a esa posición. Yo creo que ese es el gambito, el juego que va a hacer y que va en la misma línea de lo que ha hecho con Corea del Norte.
va a tener una retórica muy dura, va a hablar de que Irán es un peligro para el mundo y un Irán nuclear y con misiles balísticos lo es muchas veces más, y que Irán es un financiador del terrorismo y que tiene que existir mecanismos internacionales para asegurar la paz en el mundo entero, porque otra cosa ya no es que decepcionaría a Israel, tiene gente más importante en su balance que Israel a quien decepcionar, que sería, por ejemplo, Arabia Saudita y todo el frente de países suníes que están enfrascados en una guerra civil que ahora se desarrolla en el territorio de Siria, pero que pronto se va a extender. No olvidemos que este mismo fin de semana el desánimo total que ha impregnado esta guerra en el Líbano, por ejemplo, ha llevado a que menos de la mitad de los votantes se presentaran a poner las papeletas en las urnas, y el país ha caído en manos definitivamente de un grupo terrorista como es Hezbollah, dominado por los intereses iraníes dentro de la esfera de influencia soviética, pero con mucha más presión del lado iraní, con lo cual los países árabes que no son chiitas en la zona son los que más van a estar presionando para que Estados Unidos o se retire del acuerdo o que negocie un acuerdo complementario sobre el tema del terrorismo, sobre el tema de los misiles y sobre el tema de la expansión hegemónica en Oriente Medio. Yo creo que eso es lo que va a ser, y si no, pues mañana contaré lo contrario y diré me he equivocado. Tampoco necesito tanta memoria para acordarme mañana lo que he dicho hoy. Seguimos hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no viajará a Jerusalén para inaugurar la nueva embajada estadounidense en esa ciudad el próximo 14 de mayo, pero a cambio enviará a su hija Ivanka Trump y a su marido Jared Kushner. La delegación estadounidense estará encabezada por el subsecretario de Estado, John Sullivan, y contará también con la asistencia del secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. La representación estadounidense la completará el embajador estadounidense en Israel, David Friedman, y el asistente del presidente y representante especial para negociaciones internacionales, Jason Greenblatt. Desde que el mandatario estadounidense reconociera Jerusalén como capital de Israel y anunciara el traslado de su embajada, Honduras, Rumanía, Guatemala, la República Checa y Paraguay han declarado públicamente que seguirán sus pasos. Aunque la nueva embajada será inaugurada la próxima semana, las obras de su construcción tardarán unos 6 años en completarse. Sí, pues esto es lo que se sabe. También hay que poner las cosas en perspectiva. Se trata de la inauguración de una embajada, aunque tenga una repercusión importante, pues tampoco es lo más importante que le pasa a Estados Unidos hoy, como para que el presidente en persona se venga aquí. Y la embajada que ha mandado es suficientemente representativa, no solamente porque viene su hija y Jared Kushner, que no sé exactamente a qué se dedica ahora, pero también el subsecretario de Estado, también el secretario del Tesoro, aparte del embajador, el negociador Jason Greenblatt, vamos, que estarán varios pesos pesados para la inauguración de un edificio que en realidad no estará operativo realmente hasta dentro de varios años, porque en definitiva el único que se va a instalar de momento allí es el propio embajador. Es un edificio que no es tan grande como para ser representativo de Estados Unidos. Si bien ocupa 6.000 metros cuadrados edificados, pues el terreno de que dispone es mucho mayor, es de 25.000 metros cuadrados, y parece que de aquí a 3 años pues ya podrán disfrutar de localizaciones, incluso viviendas para los muchísimos empleados que tiene la Embajada de Estados Unidos, que hoy en día trabajan en Tel Aviv. Así que no es solamente decir vamos a movernos a Jerusalén, hay que construir un edificio muy grande
porque Estados Unidos es la principal embajada que tiene Israel, y no es una embajada simbólica, sino que es una embajada muy práctica con la que Israel tiene contactos no solamente estratégicos, sino comerciales, sociales, económicos, culturales, de todo tipo y muy cotidianos. Es más, hoy en día es difícil encontrar a alguien en Israel, por ejemplo, no solamente que no hable inglés, sino que no esté muy al tanto de lo que sucede en Estados Unidos. Es como si fuera de alguna manera una especie de Estado libre asociado, eso sin nada que ver con Puerto Rico, mucho más libre, o sea, va por su propia cuenta y muchas veces incluso remando en contra de lo que puede ser el presidente de Estados Unidos. En este momento hay una sintonía casi perfecta entre Netanyahu y Trump, pero recordemos que hasta hace año y medio, pues lo que era la coincidencia de Netanyahu con Obama no era perfecta, no era una sincronía ni simpatía y apenas había algún tipo de conexión anímica, pero así todo, Estados Unidos e Israel están siempre muy, muy vinculados. El exsoldado israelí Elor Azaria, que fue declarado culpable de homicidio tras matar a tiros a un terrorista neutralizado en Hebrón, fue liberado después de cumplir una sentencia de 9 meses. Azaria, cuya fecha original de liberación era el 10 de mayo, pidió ser liberado 2 días antes para poder asistir a la boda de su hermano, solicitud que le ha sido concedida. Azaria fue declarado culpable de homicidio involuntario en febrero de 2017 tras disparar a un terrorista que yacía herido después de apuñalar a un soldado. Sí, esto lo recordará la gente porque el hecho tuvo lugar hace no tanto tiempo y bueno, hubo mucha polémica en Israel porque hubo gente que entendía que este soldado actuó de forma según la lógica que muchos ciudadanos hubieran actuado, porque el terrorista estaba, digamos, reducido en el suelo, pero no estaba muerto, se movía, y este chico dijo que pensaba que igual estaba por activar un cinturón explosivo, acababa de llegar, y por eso lo remató. Bueno, sea, lo que triunfó en ese caso y sigue triunfando es la justicia, incluso en el terreno militar. O sea, yo realmente entiendo que a mucha gente les cueste entender eso, pero este tipo de juicios que recibió alguien por la acción que ha llevado a cabo, yo creo que sería muy poco, si es que se me ocurre alguno, ejército en el mundo que hubiera acabado con un soldado que ha hecho esto en la cárcel. Porque hubieran dado vuelta, le hubieran excusado, hubieran dicho esto y lo otro, que todo eso se dijo también al juicio, la situación particular, mental, las instrucciones poco claras o lo que sea. Pero el ejército de Israel tiene unas normas de conducta, unas normas éticas que no las tiene ningún otro ejército, y en este caso quiso ser ejemplificante y decir, no vamos a tolerar este tipo de situaciones, y el chico, a pesar de todas las presiones sociales, pues cumplió sus 9 meses. Es verdad que salió 2 días antes, pero eso es una situación que realmente no eclipsa lo que ha sido y lo que ha tenido que pasar antes de ser libre otra vez. La Daya, brazo político de la comunidad judía de Argentina, nombró como presidente a Alberto Indig después de que la actriz Esmeralda Mitre acusara al presidente anterior, Ariel Cohen-Saván, de abusar de ella en una reunión privada, quien renunció a su puesto a petición de la organización al desencadenarse una serie de informaciones difundidas por Mitre, descendiente de un expresidente nacional e hija del dueño de uno de los periódicos de mayor antigüedad y prestigio. La actriz dijo primero a través de un comunicado que vivió una situación desagradable como mujer con el entonces presidente de la Daya y aseguró que éste le había pedido un dinero improcedente durante el supuesto encuentro que se produjo en casa del artista. Los dos personajes se reunieron a raíz de unas declaraciones polémicas de Mitre, quien afirmó que los fallecidos en el Holocausto judío a manos de los nazis quizá no eran tantos.
Según señaló, en la reunión el dirigente le propuso viajar a Alemania a visitar los campos de concentración para aprender sobre lo sucedido allí, indicándole que el coste del viaje era de $80.000 que ella debería abonar. Bueno, tengo que decir que ya saben los oyentes que tenemos muchos colaboradores de la comunidad judía de Argentina y están conmocionados con lo que está pasando, que ha pasado estos días. Hay una polémica tan intensa que hay quienes afirman que esto es casi una losa que va a sepultar a la propia DAIA, que es la Delegación Argentina de Instituciones Judías, la Delegación Argentina Israelí, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas son las siglas. Bueno, es el brazo político el que ha hablado con todos los presidentes, el que ha gestionado todos los problemas que han habido con la causa AMIA, con el asesinato de Nisman, etcétera, etcétera. Bueno, recapitulemos y recordemos que hace unas semanas, lo hemos comentado aquí, esta mujer, Esmeralda Mitre, que es actriz, pero viene de una de las familias de más alcurnia en la Argentina, pues hizo unas declaraciones desafortunadas. Ella es esposa de un ministro que había puesto en cuestión la cantidad de los desaparecidos argentinos. Según, es que en Argentina hay como dos facciones irreconciliables al respecto, unos que utilizan la cifra de los 30.000 desaparecidos, que eso es el campo, digamos, de la izquierda, y el campo de los de derecha, que dicen que nunca se ha llegado a justificar esa cantidad y que cuando se hicieron los juicios llamados del nunca más a los por la muerte de los desaparecidos, pues se llegaron a registrar 8.000 y pico de nombres, pero nada cercano a los 30.000. Bueno, hay una polémica respecto a esas cifras y ella en una entrevista sacó y quiso justificar con eso diciendo que, bueno, que son cifras que no se sabe, como tampoco se sabe seguro si fueron 6 millones los judíos muertos o si fueron menos. Esto despertó una polémica y ella respondió diciendo que, por el contrario, que ella es muy admiradora de los judíos, a los que considera incluso superiores en algunas áreas. Entonces salió otra polémica diciendo que, bueno, que es esto de que los judíos son superiores, que son una raza superior, que es un lenguaje casi nazi. Bueno, polémicas y polémicas, con lo cual pues el presidente de la DAIA le ofreció reunirse para zanjar la polémica de alguna manera de cara a la opinión pública. Bueno, ella lo recibió en su casa particular, estuvieron hablando, él le dijo que, bueno, la mejor solución era hacer la invitaba a visitar los campos de concentración, pero ya el primer dato que nos chirría mucho es que le dijo que iban a ser $80.000 que tenía que pagar. Entonces, bueno, uno se pregunta por qué para ir a visitar los campos de concentración hace falta $80.000. A nadie ha pagado tanto por hacer ese recorrido. Supuestamente allí, pues, se implicaría algún tipo de corrupción o de medida o presionarla para que colabore voluntariamente, entre comillas, con algunas instituciones o obras benéficas judías, no sé. El tema es que ella expresó su desasosiego, pues el hombre se supone que para consolarla, pues la abrazó, pero después del abrazo se propasó. Ella, según declaraciones en una radio, dijo que le tocó un pecho e intentó besarla y entonces le dijo, lo echó de su casa. Y en el tuit fue muy delicada con su declaración cuando dijo de que una situación desagradable como mujer, no llegó a detallar en ese primer tuit, pero la DAIA se encendieron todas las luces rojas, le pidieron la renuncia instantánea y nombraron un nuevo presidente. Pero esto ha desatado, como digo, una gran polémica en la comunidad judía argentina,
no olvidemos que los representantes, la lista que gobierna en la DAI es una lista de judíos ortodoxos, con lo cual este tipo de conductas de abusos sexuales y de sobornos o de chantajes o de lo que se quiera llamar es doblemente inmoral porque se supone que ellos deben predicar con el ejemplo. Y ha traído a colación también otros hechos que tienen que ver con esto, que es el desinterés que ha demostrado la comunidad judía hasta ahora por su representatividad institucional, que ha dejado en manos de los que realmente les interesa el tema, que son, por ejemplo, los grupos ortodoxos, que imponen a veces una política interna casi de caciques, señalando a sus comunidades cómo deben votar. El rabino les indica y los feligreses siguen sus indicaciones de cuándo deben afiliarse, cómo afiliarse y cómo votar. Con lo cual las instituciones judías tienen una sobrerepresentatividad del mundo ortodoxo, que no son tantos como están representados en las instituciones, especialmente en la DAIA. Así que mucho revuelo en el, pongámoslo muchas veces entre comillas, en este gallinero del judaísmo argentino, especialmente en sus vertientes de representatividad política, porque no olvidemos, esto ya no es una escuela o no es una institución cultural, ni es una institución que tenga que ver con el sionismo, con Israel, sino los interlocutores de la comunidad judía, que hoy en día son unos 180.000 personas dentro de un país con la cantidad de habitantes, una cantidad de habitantes similar a la de España, pues 180.000, es decir, por lo menos 4 o 5 veces más la cantidad de judíos que hay aquí en España. Tienen un peso importante en la política nacional, y que estén representados a través de personajes como este señor, pues realmente es una vergüenza. Así es como cerramos hoy la primera parte de las noticias. Ahora volvemos con Raquel en la agenda cultural. Entramos ahora en la segunda parte de estas noticias de hoy. Lo hacemos con la agenda cultural y sobre todo con Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Bueno, vamos a comenzar hoy esta agenda con revisionismo sí, polaco. Hablando de Polonia. De esta ley, hablamos de la ley polémica, ley, ¿no? Precisamente. Y de lo que está provocando. Uh-huh. Y es que, en concreto, el Museo de Auschwitz, el Memorial de Auschwitz, está recibiendo multitud de ataques, tanto en las redes sociales como también ataques físicos a su director, a su personal, a los guías extranjeros que acompañan a los visitantes en el recorrido por el museo y por el propio campo de exterminio polaco que los nazis, con la colaboración de los polacos, montaron en esta localidad. Bueno, tras la aprobación a principios de este año de esta polémica ley que revisa el Holocausto, impulsada por el partido del gobierno, el ultraconservador Ley y Justicia, los trabajadores del museo y el monumento conmemorativo del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau denuncian una campaña de desinformación y de odio contra ellos y la institución. El responsable de las redes sociales del museo destaca en el The Guardian, que es el que ha publicado esta noticia, en el periódico británico, que Auschwitz se ha convertido en un objetivo. Hemos tenido personas que dicen que no se les permitió tener una bandera polaca aquí, o que dicen que el recuerdo de los polacos no está representado aquí, que el museo es antipolaco. Todo esto es falso y tuvimos que responder. Hay funcionarios que piden, por ejemplo, que solo se permita trabajar a guías que sean polacos y que deberían tener licencia del Instituto Nacional de Recuerdo de Polonia, un organismo estatal ampliamente considerado como una herramienta utilizada por el gobierno para imponer sus narrativas históricas. Ya saben que esta ley castiga hasta con 3 años de cárcel el uso de la expresión campos de concentración polacos
para referirse a los centros de exterminio de judíos situados en Polonia durante la ocupación de la Alemania nazi. Además, también se castiga penalmente a todo aquel que acuse al país de complicidad con los crímenes del Tercer Reich. O sea, un revisionismo histórico que no nos atrevemos a calificar, pero que se está denunciando desde también desde la propia Polonia por parte de investigadores, de historiadores, como hemos comentado aquí en Radio Sefarad. Familiares del director del Museo de Auschwitz denunciaron a través de Facebook una campaña de 50 días de odio incesante, orquestada con decenas de artículos en sitios web dudosos, cientos de cuentas de Twitter, miles de tweets, insultos, memes, amenazas, calumnias y denuncias. Y también, como les comentábamos, un grupo de personas que estaban visitando Auschwitz atacaron la casa de un guía extranjero y los partidarios de un antisemita convicto hostigaron a su guía durante su visita el mes pasado. Pues parece que los tentáculos de esa ley se están apoderando cada vez más de otros aspectos, ¿no? que dan un poco de miedo, la verdad. Sí, les mandamos toda nuestra solidaridad a los compañeros, a los amigos del Museo Memorial de Auschwitz-Birkenau y cambiamos de tema, Alex. Nos vamos al Instituto Cervantes de Tel Aviv. Porque allí, a partir del 9 de este mes de mayo, se van a llevar a cabo 6 charlas sobre artistas españoles desde el siglo XVI al siglo XX. Se hablará del Greco, Zurbarán, de Rivera, de Velázquez, de Goya y de Picasso. Estas conferencias estarán a cargo de Jonathan Hirsfeld, que es artista, comisario y columnista en el suplemento Galería del diario Haaretz. Les recomendamos estas conferencias. Nos han comentado que la convocatoria ha sido un éxito y que ya casi no quedan plazas, así que queríamos recordárselo para que si están interesados en conocer aún más en profundidad a estos destacados artistas españoles, lo puedan hacer si viven en Tel Aviv o en Israel y se acercan a la nueva sede del Instituto Cervantes. Bueno, pues una buena oportunidad también para hacer eso, ¿no? Para conocer la nueva sede de la que hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Y terminamos esta agenda cultural con una muy buena noticia literaria, porque Sefarad Editores nos regala de nuevo un título imprescindible. Se trata de Los días contados. Son las memorias, los diarios de 2 muchachos, David Rubinovich e Isok Rudashevsky, quienes decidieron dejar en yiddish sus impresiones por escrito en sendos diarios durante la Shoah. David comienza a escribir en marzo de 1940 y sigue haciéndolo a lo largo de 2 años y unos meses. Y por su parte, Isok comienza a hacer anotaciones en el suyo en junio de 1941 y la última es del mismo mes, pero del año 1943. Los autores son 2 niños judíos nacidos en países limítrofes de Europa del Este, concretamente en Polonia y en Lituania, y tienen casi la misma edad. David comienza a escribir a los 12 años, Isok cuando ya transita la adolescencia. No eran escritores, no tenían un afán literario, sino que ninguno de ellos compartió nunca su diario con allegados. Ambos los mantenían y escribían en secreto y los 2 tuvieron que abandonarlos ante la incertidumbre de lo que se les presentaba por delante. David dejó el diario en su casa cuando se dirigió junto a su familia y todos los judíos de la zona en la que vivía hacia la estación de ferrocarril, desde donde les trasladaron al campo de exterminio de Treblinka, donde fue asesinado en las cámaras de gas. Isok abandonó el suyo en la habitación que ocupaba con su familia en el gueto de Vilna, cuando lo llevaron junto a un nutrido grupo de judíos al bosque de Ponar, donde una bala acabó con su vida. Los diarios fueron hallados después y poco a poco han sido dados a conocer. Ahora llegan a nosotros gracias a Sefarad Editores y a la traducción y prólogo de Barda Firsbein, que es, como saben, colaboradora de Radio Sefarad y con la que hablaremos muy pronto para que nos ofrezca más detalles de Los días contados. Muy bien, pues así nos despedimos hoy con este diario que se recupera
ya nos decía Raquel, Sefarad Editores lo edita. Y bueno, hablaremos con Barda, como decías, y nosotros volveremos con ustedes aquí en las noticias mañana en Radio Sefarad. Hasta mañana.